Cuando un pájaro está enjaulado y le abren la jaula, el pájaro vuela, canta, se siente libre, porque no hay como la libertad. Y esa libertad que nos dio Dios es para disfrutarlo. Así que miren, siéntase libre, que vamos a danzar. Gloria a Jesús. Soy, mi alegría está en tu amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Te exaltaré, día y noche adoraré, porque libre soy en ti, eres todo mi vivir. Las cadenas fueron rotas, es tu nombre, yo he vencido, libre soy, libre soy. Me hiciste libre, hoy puedo danzar, me hiciste libre, por tu gran amor, me hiciste libre, hoy puedo gritar que libre soy. ¿Cuántos están libres? Salvo soy, mi alegría está en tu amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Te daré, día y noche adoraré, porque libre soy en ti, eres todo mi vivir. Las cadenas fueron rotas, y en su nombre yo he vencido, libre soy, libre soy. Me hiciste libre, hoy puedo danzar, me hiciste libre, por
Gloria a Dios. Grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Amén. Grandes cosas Dios ha hecho en mí. Diga. Porque Dios es un Dios personal, individual. Y le damos gracias todo el tiempo. Porque somos un pueblo agradecidos. Porque hemos recibido tantas bendiciones inmerecidas. Pero el amor de Dios fue tan grande que Él dio a lo único que tenía, a su Hijo, para que hoy pudiéramos gozar de todo lo que estamos gozando, de las bendiciones del Señor. Y aún en las pruebas nos gozamos porque ahí crecemos y conocemos más al Señor. Gloria a Dios. En esta mañana quiero compartir con ustedes la palabra del Señor. Amén. Pongámonos de pie una vez más y vamos a orar. Padre, te damos gracias en este momento por el privilegio que tenemos de compartir tu palabra, Señor, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Es la guía que tú nos dejaste para que podamos vivir de acuerdo a tu voluntad. Y nos has dado el Espíritu Santo, que es nuestro ayudador, que está en nosotros y el que nos ayuda a hacer tu voluntad, Señor. Y que Él viva la vida de Cristo a través de nosotros, nos siga transformando a la imagen de Cristo Jesús. Que siga desarrollando esos frutos espirituales para que podamos, Señor, brillar para tu gloria, Señor. Porque tú eres la luz que habitas en nuestro corazón y podamos reflejarte a ti, Señor, y poder, Señor, ser sal y luz en medio de las tinieblas en que vivimos hoy día, Padre. Ayúdanos, Señor, y que tu Espíritu Santo llene cada corazón y abra nuestro entendimiento y abra nuestros oídos espirituales para oír lo que tu Espíritu Santo nos habla a través de la palabra de Dios, que es nuestro alimento espiritual para que crezcamos, Señor, para que la obedezcamos y para que podamos, oh Dios, también compartir con otros que están necesitados, Señor, de esa comida espiritual que nos das a través de tu palabra por medio del Espíritu Santo. Gracias, Señor, en tu nombre lo pedimos y te pedimos que tú te manifiestes a cada corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Como siempre, cuando vamos a compartir la palabra, a veces nos sentimos inquietos, Señor, que tú quieres que hable. Y el Señor puso en mi corazón acerca de hablar sobre la lucha espiritual. En este tiempo vemos como todo lo que está pasando es por la lucha espiritual que hay, tanto la lucha entre la carne y el espíritu de cada creyente y también la lucha espiritual que no es contra sangre ni carne, sino contra principado, potestad de gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra toda hueste de maldad en regiones celestes. Así que lo que las personas están manifestando en este tiempo, los homicidios y todas estas cosas terribles que estamos viendo, las iglesias satánicas, la apostasía, todo esto son inspiración y el enemigo que está obrando a través de los demonios, porque Él no es omnipresente ni omnipotente. Él tiene su jerarquía, que son los que Él envía a atacar a las distintas esferas de la sociedad y especialmente a atacar a los cristianos, pero que no tienen parte ni suerte, porque mayor es el que está en nosotros y el que está siempre cuidándolos. Antes de tocarnos a nosotros tienen que tocar al Señor y Él no puede, porque Él ya lo venció en la cruz del Calvario. Amén. No queremos hablar del diablo, porque a mí no me gusta hablar del diablo porque él está vencido, pero es una realidad. Vivimos en el reino de las tinieblas, donde él es el jefe y él es el que está inspirando y tocando las almas para que estén cada día más apartados de Dios y para que la maldad se siga propagando. Pero nosotros estamos en el reino en el reino de Dios. Dios, el Padre, nos ha trasladado de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención y el perdón de nuestros pecados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero tenemos que, como milicia espiritual, estar bien preparados y estar atentos a lo que está sucediendo hoy tiempo y cómo podemos vencer en la lucha espiritual. Vamos a tener dos
Este va a ser la primera enseñanza y vamos a tener otra. No sabemos si es esta semana que viene porque es el Día de la Madre, sino tal vez la otra semana. Pero queremos hablar sobre cómo vencer en la lucha espiritual. Estamos en una lucha espiritual. Estamos en una guerra espiritual, como dije, no contra sangre y carne. Los poderes de las tinieblas y una lucha espiritual entre la carne y el espíritu, porque somos atacados y el enemigo está tentando y está como león rugiente buscando a quien devorar para hacernos caer y para que nos apartemos del Señor, pero tenemos que estar alerta, velando y orando y estar bien instruido en la palabra del Señor para que no dejemos que el enemigo y el Señor nos ha dado las armas espirituales y nos ha dado todo para que podamos vencer, y para eso queremos hablar en esta mañana. A medida que vemos que Cristo se acerca, vemos la intensificación de la lucha espiritual de maldad, y abundan en este tiempo los falsos profetas, falsos apóstoles, falsos Cristos. Y esta es una de las señales que están caracterizando estos últimos tiempos. Cuando los discípulos del Señor se acercaron a él y dijeron: Señor, dinos, ¿cuándo vienes, cuándo tú vuelves? Las señales de cuándo tú vuelves y del fin del siglo. Y vamos allí en Mateo 24 a leer una de las señales que el Señor repitió 3 veces en el mismo capítulo, y dice así, Mateo 24, 4, 5, 11, 12, 13 y 24, dice: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Si se dan cuenta, la palabra que predomina en estos versículos, ¿qué es? Muchos, ¿verdad? Muchos dirán yo soy el Cristo, muchos engañarán, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Y dice el 24, y se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Pero aquí está la clave, el versículo 13. Mas el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Necesitamos perseverar en el Señor, necesitamos buscar cada día más al Señor, no dejarnos desanimar, no dejarnos que todas estas cosas que vivimos en el mundo nos distraigan, sino poner al Señor en primer lugar en nuestras vidas, como dice la palabra, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Pero tristemente hay tantas cosas a nuestro alrededor que a veces, como dice esa canción, perdona porque me he descuidado de tu presencia. Y no podemos dejar que el tiempo del Señor lo comprometamos con otras cosas que no son tan importantes como el buscar más al Señor. El apóstol Pablo allí en 2 de Corintios 11, 13, 14 y 15, mire lo que dice. Porque estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Él está advirtiendo a la iglesia de Corinto, porque también en aquel tiempo había maestros, pero ahora se ha intensificado y como nunca antes existe la falsedad. Y dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no se extrañe si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Tremendo, ¿verdad? La palabra de Dios es tan clara. Por eso yo siempre enfatizo, estudien la palabra de Dios, porque es la que nos mantiene alerta de todo lo que está ocurriendo, nos enseña cuál es la voluntad de Dios, aprendemos a conocer más a Dios, a conocernos a nosotros mismos y la necesidad que tenemos cada día de desechar todos esos hábitos, pensamientos, ideas y filosofías que muchas veces traemos del mundo, dejarlas a un lado para ir obedeciendo la guía que el Señor nos ha dejado, que es conforme a su perfecta voluntad. Satanás es el gran engañador. Amén. Tenemos que estar alerta.
porque el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. Y, dice, y es lo que dice aquí la palabra, dice que él se disfraza como ángel de luz. Él no viene con sus tarritos y para meterte vino, no, él viene presentándote las cosas muy lindas. Pero tristemente, muchas veces cuando no estamos buscando al Señor como debemos, podemos tristemente ser engañados por el enemigo. Por eso el Señor lo advierte varias veces: velad y orad para que no entréis en tentación. Porque la carne es débil, pero el espíritu necesita ser fortalecido por nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es Satanás? El engañador. ¿Qué le dijo Jesús? Mirad que nadie os engañe. Los que están engañando son personas, pero no son ellos. Dicen, la lucha no es contra sangre y carne, son los poderes de las tinieblas que están obrando a través de ellos. Así como el Espíritu Santo obra a través de nosotros que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo y nos ponemos en las manos del Señor, no somos nosotros los que estamos haciendo la obra, es el Espíritu Santo a través de su palabra que se predica. La gloria y la honra es para el Señor, ¿verdad? Y no es para el hombre. Somos un privilegiado que Dios nos utilice para poder llevar su palabra, para poder dar un consejo, pero no es de nosotros. Y si alguno aconseja según la palabra. Por eso me gusta leer tanto la palabra, porque muchas veces damos mucho tiempo a muchas cosas, pero se habla poco de la palabra. Y la palabra es la que dice, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. No es lo bonito que yo diga. Está bien, testimonio, y a veces podemos hablar de ciertas experiencias, pero la palabra debe ser la que predomine en nuestras prédicas y en nuestras enseñanzas, porque ella es la que se graba en nuestro corazón y en nuestra mente. Amén. Ya dije que Satanás es ¿qué? Un engañador. Mire lo que dice Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Él está hablando a los falsos profetas, a los falsos maestros. Y está hablando Jesús aquí. Vosotros sois de vuestros padres el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Y no ha permanecido la verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Esa es una de las características de Satanás. Pablo le advierte a la iglesia de Corinto, que le estaba hablando, acerca de los falsos apóstoles. Y allí en 2 de Corintios 11:3 dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Satanás, llamado también serpiente, causó la caída de la raza humana. Y usted puede leerlo, no lo voy a leer porque no quiero tomar mucho tiempo en eso. En Génesis capítulo 3 del 1 al 6 ahí vimos como Satanás se presenta a Eva y con su astucia trata de hacerle creer que lo que Dios ha dicho no es la verdad, porque él siempre es mentiroso, padre de mentira, ¿verdad? Y dice, con que Dios ha dicho. Y ahí pues con su astucia le habló de tal manera que ellos cayeron de la gracia, y desde ese tiempo vemos que el pecado ha reinado y ha venido la lucha del enemigo tratando de perseguir a todos aquellos que servimos a Dios para tratar de engañar, porque eso es ¿con qué? Con mentiras, vistiéndose como ángel de luz, pero realmente él es el adversario, el enemigo nuestro. Podemos observar cómo la iglesia satánica se está movilizando en estos tiempos. ¿Cuántos oyeron del fin de semana pasado? De Boston, ¿verdad? Donde ellos están ahora evangelizando satánicamente al mundo, y no solamente aquí. Está creciendo. ¿Por qué? Porque en estos últimos tiempos el diablo se lanzaría con toda su ira porque sabe que le queda poco tiempo. Amén. Y está usando no solamente la iglesia satánica, sino se está introduciendo dentro de las iglesias evangélicas.
Y hay falsos pastores, falsos profetas, falsos maestros que están predicando conforme a sus concupiscencias. Están tratando de que el ego y las emociones sean edificadas y no el espíritu, porque están con otras intenciones. No van con el verdadero sentir, que es alcanzar las almas para Cristo y arrebatarlas del infierno para que ellos puedan también conocer al único camino, a la única verdad y la única vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Ellos dicen que tienen Biblias, llevaron Biblias para niños, Biblias satánicas para niños. Y aquí se demuestra cómo Satanás se disfraza como ángel de luz. Amén. Tenemos que estar alerta, tenemos que pedirle a Dios que nos dé discernimiento espiritual. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos recibir el bautismo del Espíritu Santo, porque la Biblia dice en Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos, para investirnos del poder de Dios para poder vencer en las diferentes luchas y pruebas que vienen a nuestras vidas. Pero el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad y a toda justicia, porque la próxima vez vamos a entrar de una manera de lleno en esto, para que sepan lo que el Señor ha delegado y ha dado a la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Debemos de estar preparados, para estar preparados como el pueblo de Isaacar, que eran ¿qué? Eran llamados, y ellos eran entendidos en los tiempos. Tenemos que estar entendidos en los tiempos que vivimos. Despertemos, de verdad, hermanos, que cada día, vea las noticias. Las noticias. Hoy estamos, todas estas cosas han sucedido, pero no con la intensidad, y cada día más y más. Y no solamente en un lugar, sino en todo el mundo. En todo el mundo. Hay que ser ciego para no estar consciente de lo que está pasando hoy día. Amén. Por eso tenemos que cuidar esta salvación con temor y temblor. Amén. Y tomar en serio lo que Dios nos ha hablado en su palabra. Mira lo que dice en 2 Corintios 4:5. Porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Las armas nuestras no son armas carnales. ¿Por qué? Porque es una lucha espiritual. Y dice, las armas de nuestras milicias. Yo quiero hablar acerca del significado de milicia. Milicia es técnica de hacer la guerra y preparar los soldados para ella. Milicia es un conjunto de militares organizados para la lucha de la guerra. Tenemos que, como cristianos, tenemos que prepararnos para la lucha espiritual. Amén. Muchos son verdaderamente, sufren por causa de los ataques del enemigo, porque no conocen cómo poder contrarrestar las luchas espirituales que están enfrentando. Pero tenemos que buscar aprender más de la palabra del Señor y vivirla de acuerdo a ella. Las armas de nuestras milicias no son carnales. La lucha es espiritual. Las armas no son espada, lanza, ni sabiduría humana, ni la riqueza, ni la propaganda, etc. La única arma poderosa para poder ser vencedora en la lucha espiritual provienen de Dios. Son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Estas fortalezas existen en los patrones de pensamientos e ideas que gobiernan a los creyentes, que era la defensa para el diablo, donde él activaba con sus demonios y se defendía dentro de nosotros, antes de Cristo. Pero ahora nosotros tenemos que derrumbar esas fortalezas, y vamos a enseñarles cómo lo vamos a hacer, porque dentro de nosotros hay a veces una lucha entre la carne y el espíritu, y el enemigo se defiende el yo viejo,
O sea, de la manera que vivíamos antes. Y ahora el Señor quiere que nosotros podamos ser vencedores sobre todas estas situaciones que antes nos controlaban y que se convertían en opresiones demoníacas. El cristiano no puede ser poseído por Satanás, pero sí puede ser oprimido por Satanás. Amén. Cuando el apóstol Pablo habla de las fortalezas, argumentos y toda altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios, su propósito es lograr la destrucción de fortaleza, todo lo que se oponga a la voluntad de Dios. Por eso es necesario que tenemos que conocer la palabra de Dios, porque allí, especialmente en las enseñanzas de Cristo, nos habla sobre la vida cristiana práctica. Las epístolas del apóstol Pablo nos enseñan cómo vivir la vida cristiana claramente. Tenemos ahora que dejar la vida vieja, abandonar todos los hábitos y pecados y ahora vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y de esa manera, en el poder, en la obediencia a la palabra y en el poder del Espíritu Santo que habita en nosotros, vamos a ser libres y las fortalezas se caerán. Amén. Pero hay una parte que nosotros tenemos que hacer, colaborar con el Espíritu Santo a través de la obediencia a la palabra de Dios. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. No podemos conformarnos al sistema de este siglo, es que es contrario a la voluntad de Dios. Amén. Donde predomina la maldad, donde predomina el pecado, donde predomina tolerancia a todo. Nosotros ya no somos del reino de las tinieblas, ahora somos del reino de Dios y somos súbditos del reino y tenemos que vivir conforme a la voluntad de Dios. Amén. Este versículo nos habla de una voluntad para obedecerla. Mire lo que dice Mateo 7:21. Cristo dijo, no lo dijo Pablo, aunque lo dice Pablo, son palabras inspiradas y él sigue las enseñanzas de Cristo Jesús. Dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No lo iba a leer porque no quiero robar mucho tiempo y leer tanto la Biblia, pero es tan clara la palabra del Señor. Es el Mateo 7:21 dice, gloria a Dios. Mira lo que dice el 21. Dice, voy a repetir el versículo bíblico. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, porque vendrá el día del tribunal de Cristo, donde todos tendremos que dar cuenta a Dios de nuestros hechos. Amén. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, oídos. No profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. ¿A quién le está hablando? Los falsos profetas, falsos apóstoles, falsos cristianos, falsos pastores, todo. Dios no puede ser engañado ni burlado. Lo que el hombre sembrare, eso segará. Hay que hablar la verdad. Hay que preparar el pueblo porque nosotros estamos aquí de paso. En un momento dado viene el arrebatamiento de la iglesia y el que no esté preparado se va a quedar. No importa que hayas trabajado para la obra de Dios toda la vida, pero si tú no estás haciendo la voluntad de Dios, tristemente te desecharán. Somos responsables ante del Señor. Hay muchas cosas lindas, sí, las bendiciones de Dios tremendas,
Pero cuando hacemos la obediencia a la voluntad de Dios es la clave de la prosperidad. Y no estoy hablando de una prosperidad solamente material, de una prosperidad espiritual, que es lo más importante. Y todas esas cosas vienen por añadidura. Porque Dios bendice a su pueblo. Porque Dios prospera a su pueblo. Allí en 3 de Juan dice, yo deseo que sean prosperados en todo, que tengan salud, pero así como prospera tu alma. Claro, está claro. Eso no se habla mucho, ¿verdad? Nada más se habla de las bendiciones que Dios te dé y que da y da porque te den. No, si ya tú tienes todo lo que tú necesitas. A Cristo, el Espíritu Santo habitando en ti. El Señor que te ha prometido que no te dejará ni te desamparará, que Él estará contigo hasta el fin. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas nuestras dolencias, el que rescata del hoyo nuestra vida, el que nos ha coronado de favores y misericordia. Amén. Es para estar feliz, es para estar dando gracias constantemente. Porque el Señor desea que podamos disfrutar de la vida cristiana. Amén. Hay un dicho que en estos días, limpiando mi oficina, lo encontré y lo voy a decir porque me encanta. Lea la Biblia para que sea sabio. Cree la Biblia para que sea salvo. Vive la Biblia, obedece la Biblia para ser santo. Obedecer es cumplir la voluntad de quien manda. ¿Quién manda en tu vida? Bueno, pues, tienes que hacer la voluntad de Él. Tienes que hacer la voluntad de Él. Miren lo que nos enseñó Él, porque Él no nos enseñó nada que no vivió. Y por eso tenemos que, para ser de bendición a otros, tenemos que no ser hipócritas. Y es la oración que tenemos que hacer, Señor, ayúdanos a ser sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Cristo para la gloria y honra de nuestro Padre Celestial. Para agradar a nuestro Dios primero, no darnos, porque lo bueno que puede salir de ti, de mí, no es tuyo ni mío, es de Cristo. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Amén. Gloria a Dios. Mira lo que dice Filipenses 2:8. Hablando de Cristo. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Y qué pasó después? Y Dios lo exaltó y le dio un nombre que sobre todo nombre. Y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de nuestro Padre Celestial. Gloria a Dios, aleluya. Yo siento la presencia de Dios. Yo siento al Espíritu Santo que fluye en esta mañana. Gloria a Dios, gloria a Dios. Oh, aleluya, 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 aleluya. Gloria a Dios. Y Hebreos 5, 8 y 9, miren lo que dice acerca de Jesús. Dice, y aunque era hijo, Hebreos 5, 8 y 9, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Acuérdense que él estaba aquí como hombre. Él dejó su gloria en el cielo. Y él vino como el segundo Adán para pasar por lo mismo que Adán pasó, para él perseverar y entonces él estar listo para pagar el precio por usted y por mí. Amén. ¿Lo entendió? Gloria a Dios. Dice, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿De quién estamos hablando? De Cristo. La salvación eterna que obtuvo Cristo mediante el sufrimiento está a la disposición de todos los que obedecen por fe. Amén. Tenemos que tener presente que la mente es un campo de batalla. Que algunos pensamientos se originan en la persona, en nosotros mismos, o del enemigo, que para llevar, y debemos de llevar cada pensamiento cautivo
se requiere la lucha espiritual contra la naturaleza pecaminosa y la fuerza satánica. Hay una lucha espiritual, ¿verdad? ¿Verdad? Que el Espíritu Santo nos está llamando a obedecer y a dejarnos guiar por el Espíritu Santo, y por ahí hay otro que viene a susurrarte y ponerte cosas en tu mente para alejarte, porque Él está trabajando arduamente, porque Él quiere llevarse al infierno todos los que más puedan. Así como Dios quiere que todos sean, todos procedan al arrepentimiento y todos crean en el Evangelio y todos se arrepientan de sus pecados, porque Él ama a las almas. Si Él no ha llegado todavía es porque precisamente está dando oportunidad para que se arrepientan, aún para que la iglesia se prepare. Así que Él nos ama, y el enemigo también. Hay una lucha entre el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Amén. Y miren lo que dice la palabra de Dios en Gálatas 5, 16 y 17. Gálatas 5, 16 y 17 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ok, el enemigo te presenta la tentación, y a veces uno mismo, las concupiscencias de la carne. Si tú no estás en una comunión con el Señor, pues hay una lucha, pero tú tienes que tomar la decisión. ¿A quién obedeces? ¿A tus propios deseos o a la tentación de Satanás? Y es ahí donde tú tienes que decidir: yo quiero andar en el Espíritu. Yo no voy a satisfacer los deseos de mi carne, porque los deseos de mi carne son contra el Espíritu, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Porque cuando tú obedeces a los deseos de la carne y pecas, porque la tentación no es pecado. El pecado es caer en la tentación, obedecer a esos deseos de la carne que Satanás está tratando de presentarlo para que tú caigas. Y eso es una lucha espiritual entre la carne y el Espíritu. Por eso tenemos que estar en la presencia de Dios, buscar a Dios, tener la palabra en el corazón y en la mente, para cuando vengan esas luchas poder hablar la palabra. Y orar al Señor: Espíritu Santo, toma el control de mi vida. No te voy a dar satisfacción, carne, en el nombre de Jesús. Y sigue diciendo: andad en el Espíritu. Fíjense que es un verbo imperativo. Andad en el Espíritu. ¿Quién nos manda? ¿Quién te manda a ti? ¿Quién te manda a ti? Dice que la obediencia es hacer la voluntad del que manda. El que manda te dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen contra sí para que no hagáis lo que quisiereis. Amén. Y allí en Romanos, vamos a Romanos para que todavía esté más claro, para que podamos poner en práctica la palabra del Señor. Porque a veces hablamos, pero ¿cómo lo hacemos? La palabra lo tiene todo, la palabra nos enseña. Para eso el Espíritu Santo inspiró la palabra y el Señor nos habla a través de ella. Romanos 8, vamos a leer del 6 en adelante, dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Cuando tú le das lugar a los deseos de la carne y cae, ¿cómo te sientes? Mal. ¿Pierdes la paz? ¿A cuánto le ha pasado? A mí me ha pasado. Perdemos la paz inmediatamente. Ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Qué lindo. Aunque el diablo te diga: tonto, a ti no te pertenece perdonar, el que te hirió fue el otro. Y así muchas cosas, porque él es mentiroso, padre de mentira, y viene a tu mente aquí a atacarte. O viene a decir: no busques a Dios porque mira lo que hiciste. Pone condenación para que tú no vayas a la presencia de Dios. Él es astuto, acuérdense. Es padre de mentira. Dice, la carne es muerta, el ocuparse del Espíritu es vida y paz.
por cuanto los deseos de la carne son enemistad contra Dios. Deseos de la carne quiere decir los pecados que antes cometíamos, que practicábamos. No es que muchas veces fallamos, sí, pecamos, pero inmediatamente el Espíritu Santo nos dice, ¿cómo? Inmediatamente nos arrepentimos y volvemos al Señor de corazón. Dice, el que confesare sus pecados y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, vivimos en una lucha espiritual, pero tenemos que estar conscientes de esa lucha espiritual y darnos cuenta cuando el enemigo ataca para que podamos responder como el Señor nos enseña en su palabra. Dice, por cuanto los deseos de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Porque el que no ha nacido de nuevo no tiene el Espíritu Santo dentro de ellos. El Espíritu Santo viene cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, nos apartamos del pecado y el Espíritu Santo viene a morar a nuestro espíritu. Y Él es el que nos ayuda a hacer la voluntad de Dios. Y nosotros decidimos vivir y andar en el Espíritu y pedírselo a Dios. Yo se lo pido todos los días. Ayúdame, Señor, a andar en el Espíritu. Ayúdame, Señor, así tenemos que estar. Ayúdame a ser ejemplo de los fieles en conducta, en fe. Yo no puedo yo. Pero el Espíritu Santo que está en mí sí me ayuda y yo lo puedo hacer en el nombre de Jesús. Amén. Ay, que la vida cristiana es tan difícil. Es difícil cuando no te rindes de todo corazón a Dios. Cuando no lo amas. Si me amáis, guardáis mis mandamientos. Y ahí sientes tú el poder de Dios sobre ti en toda circunstancia, en toda lucha. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, oídos, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. O sea, que si yo acepto a Cristo y el Espíritu viene a morar en mí, si yo sigo viviendo de la manera que vivía cuando estaba en el mundo, haciendo los deseos y practicando el pecado, voy a morir espiritualmente. Pero si yo vivo en el Espíritu, viviré. Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Quién dice que la Biblia no se entiende? ¿Lo entendieron? Amén. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar en temor, sino para que habéis recibido el espíritu de adopción. Fuimos adoptados, por el cual clamamos, Abba, Padre, papito lindo. Aleluya, aleluya. Sus oídos están atentos al clamor de sus hijos. Gloria a Dios. Esta es la vida cristiana. La vida cristiana es la vida más feliz para el que obedece. Gloria a Dios. Y termino con este versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Gloria a Dios. Yo me gozo con la palabra porque es tan clara. Gloria a Dios. O sea que hay una lucha, ¿verdad?, espiritual entre la carne y el espíritu que hay que resistir con firmeza y rechazar el mal y los pensamientos impuros en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo y la obediencia a la palabra de Dios. Y voy a poner un ejemplo bien claro. Vamos a Mateo capítulo 4. Vamos a leer acerca de la tentación de Jesús, nuestro ejemplo, nuestro modelo. Amén. El Señor quiere que sigamos sus pisadas.
Él quiere que sigamos su ejemplo. Él vino a modelar la vida cristiana. ¿Cómo? Como Dios, no como hombre. Él era 100% Dios y 100% hombre, pero Él dejó su gloria en el cielo. Después la retomó cuando resucitó. Amén. Gloria a Dios. Miren lo que dice Mateo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Él necesitó ser lleno del Espíritu Santo también. Aunque Él no tenía que bautizarte porque Él no había pecado, Él se bautizó. Y después que Él se bautizó, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Él tenía que pasar por la tentación y ser probado para que no cayera. Por favor, no hable, vamos a escuchar nada más. Perdón. Dice, era tentado por el diablo y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, eso fue antes de comenzar su ministerio terrenal. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios. ¿Quién es el tentador? El diablo. Si eres el hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. 40 días sin comer, en un desierto, sin agua. ¿Ah? Viene Satanás a tentarlo. Y entonces dice, y él respondió, Jesús respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Fíjate que Satanás trató de engañarlo con la misma palabra, un salmo, pero no lo dijo correctamente. Y le dijo Satanás, si eres el hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. A sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropiece tu pie en piedra. Y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrares me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Un aplauso. Eso es para que usted y yo lo imitemos a Él. Amén. Para que lo imitemos a Él. Satanás tentó a Jesús con el fin de intentar apartarlo de la senda de la perfecta obediencia a la voluntad de Dios. Obsérvese que cada una de las tentaciones de Jesús sometió la palabra de Dios en vez de someterse a los deseos de Satanás. Aprendamos de la tentación de Cristo. Satanás es el peor enemigo del creyente. Sin el Espíritu Santo y el apropiado empleo de la palabra de Dios, no puede el creyente vencer el pecado ni la tentación. Debemos de memorizar la palabra. Yo lo sigo diciendo. Memoricen la palabra de Dios. Esos versículos bíblicos clave. Amén. Si estás enfermo, ¿qué vas a estudiar? Isaías 53. El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. En el nombre de Jesús, por las llagas de Cristo yo fui curada. Amén. Si tienes temor, la Biblia dice, yo no te he dado espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Satanás fuera. El Señor me ha dado poder, amor y dominio propio. Soy libre del temor. El Salmo 34. Y repítalo en la casa, repítalo. Hágase la disciplina de aprenderse un versículo bíblico cada vez que pueda. El Señor le va a dar memoria. Ahí dice la persona en la memoria, Señor, mi memoria no me va a fallar, en el nombre de Jesús. Amén. Voy a aprender la palabra, voy a vivir la palabra, voy a agradarte a ti, Señor. Amén. Tienes que tener esa disposición, esa pasión por el Señor. Nosotros no tenemos una religión, tenemos una relación con nuestro Padre Celestial. Y nos debemos a Él.
Él es nuestro jefe, nuestro Señor. Y a Él le tenemos que obedecer para agradarlo a Él y andar como es digno de Él. Y conocerlo cada día más a Él. Amén. Necesitamos estarnos fortalecidos con el poder del Espíritu Santo. Debemos de memorizar la palabra en el alma y en la mente. Meditar de día y de noche los versículos, día memorizándolo y orar en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Esta es la primera parte de cómo vencer la lucha espiritual. La segunda parte es mucho más ¿cómo le diría? Más amplia para que podamos ver lo que Dios ha provisto a nosotros sus hijos, a la iglesia. Amén. A mí me llamó la atención mucho el pastor Paul Trulin. Cuando yo fui a un seminario, él hizo un libro que se llama Mi cuerpo, su vida. Y me inspiró mucho y me ayudó muchísimo a entender lo que el Señor desea de mí y de cada uno de nosotros cristianos. Y él decía, yo había tenido experiencias con el Señor, había recibido el bautismo del Espíritu Santo, pero después entendí un día que lo que más Dios desea es vivir su vida a través de mí. Amén. Y entonces eso me inspiró y es un libro, yo creo que ya no se consigue mucho porque ya él pasó a morar con el Señor hace muchos años, pero a mí me llamó mucho la atención algo que él dice en su libro. Dice, hay un despertamiento y dice así: en los días de Noé el mundo fue destruido por un diluvio, pero en estos días será siendo destruido no por agua, sino por espíritus. El espíritu de las tinieblas se está moviendo como nunca antes. Todas esas cosas que ustedes ven, de que como las personas sin pensarlo, cogen un revólver, matan a las personas delante de los hijos de las esposas. Esas son personas que el demonio los demonios ¿cómo? Se apoderan de ellos. Son endemoniados, tristemente, son personas que están amargadas, son personas que han sufrido tal vez y no han tenido la oportunidad o no sé, que no han recibido al Señor y entonces el enemigo los toma y los controla y hacen todas estas cosas y después que lo hacen, ¿qué hice? Y otros se quitan la vida. Estamos viendo cosas horribles en este tiempo. Por eso es la necesidad que estemos bien alerta y estemos peleando la buena batalla de la fe, la buena lucha de la fe. Mire lo que dijo el apóstol Pablo en 2 Timoteo a su hijo cuando él ya iba ya el Señor se lo iba a llevar. Él le dijo, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Por lo demás me espera la corona de justicia. Y no solo a mí, sino a todos aquellos que aman su venido. Pongámonos de pie en esta mañana. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Quiero decirle que yo tuve una lucha tremenda preparando esto. Yo sé que el enemigo no quería que yo hablara de este tema. Ajá. Tuve una lucha tremenda en la madrugada y tuve que pararme firme y dije, y empecé a orar y a orar en otras lenguas inmediatamente. La palabra de Dios, inmediatamente. Si ustedes no lo creen, yo me acosté casi a las 6:30 de la mañana. Y aquí me ven por la gracia de Dios. Porque el Dios me da la fuerza del búfalo, por su gracia. Ajá, porque esta palabra funciona. Esta palabra funciona. Cuando tú la crees, cuando tú la vives, funciona. No para uno en particular, no para todos. Depende de nosotros. ¿Verdad? De creerla, de obedecerla, para agradar a nuestro Dios y para ser de bendición a otros. No por lo que somos nosotros, por lo que Él es en nosotros. Porque para que nosotros podamos ser de bendición a otros, primero tenemos que ser transformados nosotros de adentro hacia afuera. Para que el Espíritu Santo sea el que fluya. Y para que sea su palabra la que haga la obra en la cual Él la envió para cada uno de nosotros. Vivirla porque vas a tener felicidad. Te vas a sentir bien cualquiera que sea tu situación. Y vas a tener la paz que sobrepasa todo entendimiento.
Gloria a Dios. Yo les invito en esta mañana, si usted todavía no ha entregado su corazón a Cristo, que usted le diga, Señor, yo te quiero conocer, quiero entregarme a ti, Señor. Si no estás viviendo esta clase de vida, el Señor te invita a que tú digas, Señor, yo vuelvo delante de ti, Señor, oh Dios, para que tú me ayudes a seguir adelante, Señor. Si estás enfermo, ven, vamos a orar por ti. Créele a Dios, vamos a aferrarnos a su palabra y mantenernos firmes en lo que Él dice. Cualquiera que sea tu situación, por tu familia, hermano, no te rindas. Clama, suplica y da gracia y descansa en el Señor. Y Él hará la obra en el tiempo de Él. Mucho más hermoso es a su tiempo. Su tiempo es perfecto. Él nunca llega tarde. Él llega justo a tiempo. Él es el que hace milagros, el que cumple sus promesas, guarda su palabra. Ese es nuestro Dios. Amén. Levanta tus manos al cielo, cierra tus ojos y dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Y dile, Señor, yo quiero ser cada día más obediente, Señor. Señor, lléname de tu Espíritu Santo, fortaléceme en el poder de tu Espíritu Santo, conforme a la potencia de tu gloria, con toda paciencia y perseverancia. Ayúdanos, Señor, perdónanos por las veces que te hemos fallado. Perdónanos por habernos descuidado de buscar de ti, Señor, de tu presencia, de estudiar tu palabra, de vivir tu palabra. Perdónanos, Señor. Renovamos nuestros votos delante de ti en esta mañana y te decimos, Señor, te amamos y queremos seguir tus pasos. Queremos que tú sigas trabajando en nuestros corazones y perfeccionando la obra que tú has comenzado, Señor. Queremos, oh Dios, ser agradable delante de ti. Queremos, Señor, que nos llenes del conocimiento de tu voluntad para que, Señor, podamos tener sabiduría e inteligencia espiritual para andar como es digno de ti, Señor. Agradándote en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con tu poder y tu gloria, Señor, para que podamos, Señor, ser de bendición a otros. Que tu bendición que tú has depositado en nosotros podamos transmitirla por medio de tu Espíritu Santo a otros que necesitan tener lo que hoy tenemos nosotros, a Cristo Jesús. Gracias, Padre, gracias, de gracia, alaba el Señor. Gloria a ti, Jesús. Llénanos de tu Espíritu Santo, Señor. Necesitamos tu poder. Necesitamos tu poder. Queremos ser testigos fieles tuyos. Queremos que esos dones espirituales sean desatados a la iglesia, Padre de la gloria. Que tú avives tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En tu ira acuérdate de tu misericordia, Señor. Estamos clamando por las almas perdidas, Señor. Reclamamos al mundo para Cristo. Venga tu reino, Señor. Hágase tu voluntad así como en el cielo, aquí en la tierra. Venga tu reino a cada pueblo, a cada nación, a cada tribu. Te rogamos por cada uno de nuestros seres queridos que no te conocen. Espíritu de Dios, sigue obrando. Creemos, Señor, que tú haces todas las cosas más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Por causa del poder que actúa en nosotros, Señor, oh Dios. Tu Espíritu Santo, Señor. Glorifica tu nombre, Padre. Oh Dios, toda preocupación, toda ansiedad la echamos sobre ti. En el nombre de Jesús. Todo desánimo, toda apatía, toda indiferencia. Oh Señor, le echamos fuera en el nombre de Jesús todo pecado. Todo aquello que quiere interferir la vida nuestra y nuestra relación contigo y nuestra relación con los demás, Señor. Glorifícate en esta hora, Señor, en cada vida. Para que tu Espíritu Santo, Señor, se revele individualmente. Porque no es con ejército, ni es con fuerza, es por tu Espíritu Santo, Señor. Porque para ti es la gloria y la honra.
la alabanza, el poder y la fortaleza por los siglos de los siglos. Glorifícate, Señor, en esta hora, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Aquellos que todavía no han aceptado a Cristo, digan en su corazón, allí donde están, de todo corazón: Señor Jesús, te doy gracias por tu sacrificio, porque te levantaste de los muertos y vives. Y hoy reconozco que soy pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Y te invito a que vengas a mi corazón, Señor. Te recibo como mi Señor y Salvador. Renuncio al mundo, al pecado, renuncio a todo aquello que me separa de ti. Y me rindo a ti para que tu Espíritu Santo me llene de tu poder y tu gracia. Porque te amo y te quiero servir, Señor. Gracias por el perdón de mis pecados. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Me entrego incondicionalmente en tus manos. Ayúdame, Señor, a perseverar hasta el fin y a conocerte cada día más a través de tu palabra, a través de la comunión íntima contigo en oración, Señor. A enamorarme de ti, Señor. Porque tristemente no podemos confiar a veces en los hombres y en nadie, pero podemos confiar en ti, que tú nunca fallas. Tú nunca nos dejarás ni nos desampararás. Aunque padre y madre nos dejaran, Jehová con todo nos recogerá. Gracias, Señor. Que tú traigas descanso y reposo a tu pueblo. Y perdonen y olviden el pasado y te entreguen a ti sus vidas para que tú las transformes a la imagen de tu Hijo. Para que el carácter de Cristo sea formado en nosotros, Señor. Para que podamos agradarte a ti y andar como es digno de ti. Y poder gozar, Señor, de esos frutos, de esa bendición que es la obediencia. Gracias, mi Dios, por todos tus beneficios. Gracias, Señor. Pon tu mano santa y sanadora sobre cada enfermo. Reprendemos todo espíritu de enfermedad, toda dolencia. Reprendemos todo poder de las tinieblas, hechicería, brujería, santería, idolatría, religiosidades, doctrinas de demonios. La paralizamos en el nombre de Jesús y declaramos salvación, liberación y el poder de Dios sobre cada pueblo, nación y tribu. Un derramamiento de tu Espíritu Santo sobre toda carne. La gloria postrera será mayor que la primera. Porque el Espíritu Santo se derramará como nunca antes en la historia, para que el pueblo y el mundo sepa que tú eres el Señor. Y que tu iglesia fiel no quedará en vergüenza, sino verán que tu palabra es la verdad. Que el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Gracias, Señor. Te damos toda la gloria y la honra. No hay palabras en nuestro idioma como expresar nuestro agradecimiento, Señor. Oh, gracias, Señor. Dele gracias a Dios, dele gracias a Dios. Reciba un toque nuevo del Señor. Reciba una unción fresca del Espíritu Santo. Descansa en el Señor. Renuévanos, Señor. Renueva ese primer amor en tu iglesia, Padre. Toda tibieza, toda frialdad espiritual desaparezca de tu pueblo, Señor. Y así como el fuego, Señor, del Señor, queme toda hojarasca, toda impureza. Perdónanos, Señor, y ayúdanos y llénanos de ti. Gloria a ti, Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Gloria a tu nombre, gracias, Jesús. Oh, aleluya. Alabarte, mi primer amor, eres tú, Jesús. Mi alma anhela agradarte. Quiero ser fiel a ti, Señor. Quiero ser todo lo
nosotros. Quiero ser fiel a ti, Señor. Quiero ser todo lo que esperas de mí. Y no amarte de palabra, sino Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Vamos a darle un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Que la paz y la bendición de Dios sea con todos. Amén. El Señor les guarde y nos libre de todo mal. Y guarde nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre. Que Dios les bendiga. Les amo.